¿Qué tal, queridos amigos? Qué placer estar con ustedes en el programa Me Gustaría Saber, en el programa donde pueden ustedes escuchar las preguntas que nos envían. Agradecemos mucho por sus preguntas, sus inquietudes y, por supuesto, porque nos permiten contestarlas a través de este programa. Soy el pastor David Salazar y estoy junto a dos personas muy especiales, colaboradores de aquí del ministerio, al pastor Esteban Bor, mano derecha. Pastor, bienvenido. Un placer tenerlo aquí. Y también a mi mano izquierda el pastor Luis Fernando Manrique. Pastor, bienvenido al programa. Un honor tenerlo siempre aquí con nosotros. Qué privilegio, no soy digno. Amén, pastor. Bueno, pues estamos con el deseo de contestar preguntas, pero antes de iniciar este programa, vamos a invitar la presencia de Dios. Voy a pedir al pastor Manrique que nos dirija en oración, pastor, por favor. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, de verdad que para nosotros es un privilegio poder compartir estas respuestas a estas inquietudes con tantos miles de personas que nos ven alrededor del mundo. Gracias por esa linda oportunidad, pero permite, oh Señor, que seas tú con nosotros, que sea tu Espíritu impactando nuestras mentes, dándonos sabiduría, tu sabiduría, para poder responder con un escrito está. Y también, oh Señor, a cada persona que nos ve, que tú puedas tocar sus vidas para que ellos puedan recibir todas estas respuestas y puedan ser verdades poderosas que los motiven para ser fieles a ti en esta tierra y prepararse para la eternidad y aún para compartir estas respuestas con otras personas. En el nombre de Jesús te lo pedimos, imploramos, amén, amén. Amén, amén. Tenemos en esta ocasión una pregunta muy interesante que nos llega desde Colombia, de parte de Isaías Calderón Díaz, y nos dice lo siguiente: gracias por sus aportes en la proclamación de la verdad en el mundo. Soy de Barrancabermeja, Colombia, y me gustaría saber qué analizan ustedes sobre Mateo 23, donde Jesús, terminando su ministerio y en la iglesia oficial de Dios, dijo: vuestra casa os es dejada desierta. Esto es Mateo 23, 38. Haciendo el paralelo con nuestro tiempo y con la iglesia oficial de Dios, la iglesia adventista, séptimo día, ¿cómo analizan ustedes esta declaración y su aplicación para nuestro tiempo? Así que esta es la pregunta que tiene Isaías Calderón sobre si este pasaje de Jesucristo, que dijo en referencia a la iglesia de Israel, al pueblo de Israel, a la nación judía, de que si su casa se quedaría desierta, si esto se puede aplicar y si hay un paralelismo con la iglesia adventista del séptimo día. Pastor Bor, quizás comencemos con usted. ¿Qué nos puede usted compartir en cuanto a esta inquietud de nuestro amigo Isaías Calderón? Bueno, cuando Jesús dijo: he aquí vuestra casa os es dejada desierta, todavía no se había cerrado la puerta de la gracia para la teocracia judía. Tenemos que hacer una distinción entre la teocracia judía y los individuos que pertenecen a la iglesia judía. Claro. Para los individuos, la puerta de la gracia no se cerró ni siquiera cuando apedrearon a Esteban. Todavía, durante 40 años, hasta la destrucción de Jerusalén, individuos judíos podían aceptar a Cristo y eran aceptos ante Dios. Así que aún después que Jesús dijo: vuestra casa os es dejada desierta, pasaron todavía 3 años y medio para que se cerrara la puerta de la gracia de la teocracia judía. La insinuación de la pregunta es que posiblemente lo mismo podría pasar o ha pasado, tal vez esa es la insinuación, con la iglesia adventista del séptimo día. Obviamente no va a haber otra iglesia en el mundo como la iglesia adventista del séptimo día organizada. Estamos muy tarde en la historia del mundo para creer eso. Así que yo no veo ningún paralelo entre el cierre de la puerta de la gracia para la nación judía y el cierre de la puerta de la gracia para la iglesia adventista para el cierre de la gracia del mundo. No veo un paralelo directo ahora. Ahora, ¿hay problemas en la iglesia? Sí. Pero esos problemas no significan que se ha cerrado la puerta de la gracia y que Cristo ha abandonado la iglesia adventista. Así que eso es lo que yo diría en cuanto al supuesto paralelo entre un evento y el otro. Pastor, gracias por eso. De hecho, vemos, y como usted mencionó bien claro, en el Apocalipsis nos presenta la profecía, nos presenta las iglesias, las 7 iglesias, el mensaje de las 7 iglesias, y nosotros entendemos claramente, por ejemplo, en el capítulo 2 de Apocalipsis, en el versículo
5, cuando hace en la primera iglesia, que es el mensaje a Éfeso, dice allí, Jesús advierte, el testigo fiel advierte a esa iglesia que si esa iglesia no se arrepiente, dice, voy a leer ahí, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Entonces podríamos nosotros entender de que durante la historia de las iglesias, ¿por qué hubieron 7 iglesias? Porque hubieron 7 periodos, 7 partes de la iglesia creyente, de la iglesia del pueblo de Dios, donde tuvieron mensajes donde se podría decir, se terminaba la gracia para las estructuras de la iglesia. En el caso de esta fue la iglesia primitiva, que debía volver a ser tener ese amor. Después de esta iglesia vienen las demás y sucesivamente hasta la última iglesia, que es la iglesia de la Odisea, la iglesia que es, decirlo así, la última iglesia profetizada en la Escritura. No hay más de esas 7 iglesias y Dios no nos está dando ningún mensaje donde Él está haciendo eco a que la iglesia adventista como entidad, como estructura, se tiene un paralelismo de cerro de gracia, donde digamos hasta ahí la iglesia ya deja de ser y va a haber otro sistema religioso, otra iglesia, otro movimiento, ya no hay tal. Es la última iglesia, usted lo mencionó bien claramente en la Escritura y en la profecía bíblica. Pero este pasaje de Mateo 23 lo usan muchas personas tristemente, tal vez que están en movimientos de disidencia o apartados de la iglesia adventista para decir, mira, la iglesia adventista ya se cerró su gracia para ella o algo por el estilo, y usan estos versículos haciendo eco de que, como menciona aquí Mateo 23, de que la casa es desierta, para tratar de llevar a los creyentes, a las personas, a pensar de que deben salirse de la iglesia y que deben entrar en otra estructura. Pero todas esas estructuras, digámoslo así, que aparecen, que hay muchos movimientos de disidencia, muchos movimientos de iglesias, de líderes por allí apartados de la iglesia que sacan con estas, para mí, artimañas a las personas fuera del sistema adventista, están malinterpretando la Escritura y contradicen justamente el esquema donde entendemos que solo hay 7 iglesias y estamos en la última, o sea, no hay más. Entonces, formar una iglesia, una estructura eclesiástica en ese tiempo es ir contrario a la palabra de Dios. Porque Dios, como usted mencionó, no estamos en una teocracia ya, o sea, el sistema de la iglesia es una iglesia que tiene defectos, hay problemas, pero es la iglesia de Dios y es la que Dios estableció como la última iglesia, el último movimiento de estructura en esa tierra. No sé si Pastor Manrique usted tiene algo que compartir. Yo quiero confirmar lo que ustedes quizás han dicho con algunos textos de la hermana White. Sí. El pastor Bor dijo muy claramente, en los días de Cristo la puerta de gracia se cerró para la nación judía. La hermana White así lo confirma, tal como Mateo 23:38 lo dice. Estoy leyendo Mensajes Selectos, tomo 1, página 72, párrafo 1. Y dice la hermana White, hubo una puerta cerrada en los días de Cristo. El Hijo de Dios declaró a los judíos incrédulos, escuchen, Sí. Judíos incrédulos de esta generación, por eso el pastor Bor dijo, se cerró la puerta para la nación que no creyó, pero no para los individuos. Entonces, repito, hubo una puerta cerrada en los días de Cristo, el Hijo de Dios declaró a los judíos incrédulos de esa generación, vuestra casa os es dejada desierta. Recuerden que antes de eso, en varias oportunidades, Jesús habló de que esa era su casa. Esa es mi casa, pero en este caso dijo, bueno, Él se retira, ya la casa se deja desierta y ya no es casa de Dios. De paso, estas palabras también son un presagio profético, porque recuerden que está hablando acerca de la destrucción de Jerusalén que sucede en el año 70 después de Cristo, así que de alguna manera aquí se está dando este presagio. Muy bien, y lo segundo, sin embargo, sí hay algo que la hermana White habla de una puerta cerrada, pero no tiene que ver nada con la iglesia adventista del séptimo día, sino tiene que ver con el mensaje adventista que se dio en 1844. Y en el mismo Mensajes Selectos, en el mismo tomo 1, una página después, en la página 72, dice, se me mostró en visión, y todavía lo creo, que hubo una puerta cerrada en 1844. Sí. Miren de lo que ella está hablando, de 1844. Todos los que vieron la luz de los mensajeros del primero y segundo ángeles y rechazaron esa luz fueron dejados en tinieblas.
y los que aceptaron y recibieron el Espíritu Santo que acompañó la proclamación del mensaje celestial y que después renunciaron a su fe y declararon que su experiencia había sido un engaño. De ese modo rechazaron al Espíritu de Dios y éste no intercedió más por ellos. O sea que sí hubo un grupo de personas para los que se cerró la puerta, pero está hablando de 1844. La Iglesia Adventista no existía como tal. Recuerden que la Iglesia Adventista apenas aparece hasta el año 1860 y ya se organiza en 1863. Entonces, esto deja absolutamente claro que ya a la luz del espíritu de profecía no hay ninguna relación entre ese cierra la puerta de gracia para la nación judía con estas palabras de Jesús en lo que ahora nosotros vivimos. Pastor, tal vez algún comentario. Solamente quiero leer una cita y quiero decir algo muy importante, y es que Dios nunca escoge a una iglesia incondicionalmente e irrevocablemente. Ujú. Y yo sé que eso suena peligroso, pero a través de la historia Dios no dice, yo voy a escoger a este individuo o yo voy a escoger a esta iglesia o esta organización de una forma absoluta, donde no importa lo que suceda. Claro. Esa es la que yo elegí. Y no se puede revocar. Porque la iglesia judía de la época de Cristo decía, nosotros somos la iglesia verdadera y Dios nos escogió para siempre. Pero sabemos lo que sucedió. Ahora, yo quiero leerles una cita aquí que encontramos muy interesante en el Espíritu de Profecía. Está en el libro Eventos de los Últimos Días, página 61, donde dice, la iglesia adventista del séptimo día, ya no está hablando de individuos, sino de la iglesia, ha de ser pesada en la balanza del santuario. Si la iglesia como iglesia va a ser pesada en la balanza del santuario. Será juzgada conforme a los privilegios y las ventajas que haya recibido. Correcto. Si su experiencia espiritual no corresponde a los privilegios que el sacrificio de Cristo a un costo infinito le ha concedido, si las bendiciones conferidas no la capacitaron para cumplir la obra que se le confió, se pronunciará contra ella la sentencia hallada falta. Será juzgada de acuerdo a la luz y las oportunidades que le fueron dadas. Esa es una cita solemne. Muy fuerte. Ahora, ¿creo yo que la iglesia está en ese punto? No. Se estableció la iglesia adventista con un propósito, y es sembrar creyentes en todo país del mundo para proclamar el mensaje, especialmente en los últimos días, para que la luz cubra todo el mundo. Un grupito que se separa de la iglesia no puede cumplir esa misión. Correcto. La estructura de la iglesia adventista existe, es como un pulpo que tiene como propósito tocar gente en todo país del globo. Se necesita una organización para eso. Un grupito aquí no va a alcanzar el mundo. Claro. Un grupito allá no va a alcanzar el mundo. Es la iglesia en sí que va a alcanzar el mundo. Ahora, si estamos esperando que la iglesia adventista sea perfecta como organización, toda la gente en ella, nunca va a pasar. Porque hay trigo y hay cizaña en la iglesia. Claro. Hay vírgenes sabias y vírgenes fatuas en la iglesia. Pero Dios ha establecido esta organización global para que la iglesia globalmente pueda terminar la obra que Dios ha concedido a la iglesia. Un grupito aquí, un grupito allá, nunca va a ser eso. Y muchas veces los grupitos terminan peleando entre ellos mismos. Claro. Entonces, no va a haber otra iglesia de alcance mundial como la iglesia adventista. No lo habrá. Estamos demasiado adelantados en la historia del mundo como para que eso suceda. Ahora, ¿hay males en la iglesia? Sí, hay males en la iglesia. Problemas con el asunto de la música, rebelión en cuanto a los votos de la conferencia general, etcétera. Pero no es generalizado, es en ciertos lugares donde predominan esas cosas
¿qué debemos hacer nosotros? ¿Salir corriendo porque hay estos problemas en la iglesia? No. Debemos quedarnos y luchar por la iglesia. Amén. Debemos hablar de lo que vemos que no anda bien, pero salir corriendo, ¿cómo beneficia eso a la iglesia? En una forma. Eso no beneficia a la iglesia. Huir de los problemas. Hay que enfrentar los problemas. Claro, con cariño y con amor cristiano. No de una forma áspera, donde yo tengo razón, tú estás mal y yo estoy bien. No, con un diálogo. Así que esa es mi opinión y es lo que dice el Espíritu de Profecía. La hermana White tiene una cita donde ella dice que la iglesia adventista ha sido establecida para proclamar los mensajes de los 3 ángeles. Y pastor, en realidad, o sea, estamos de acuerdo en de que no es que la iglesia adventista como estructura va a ser la que termina el todo y termina hasta el fin. De hecho, de alguna forma entendemos de que va a haber un cierre de gracia para todo el mundo. Correcto. Y después del cierre de gracia, que está en la Biblia, ya no habrá otra entidad estructurada, eclesiástica. Correcto. Ya habrá terminado. Entonces, hay que entender este concepto de que sí, la iglesia adventista está puesta como la última iglesia, pero la estructura en sí misma, cuando llegue el cierre de la gracia, es inevitable que dejará de existir como tal. Sí. Ya sea si la estructura en sí misma se echa a la apostasía, por decirlo así, será ya porque algún líder por allá quiso unirse al papado. Pero en realidad, la iglesia se convertirá en la iglesia triunfante, será el pueblo que tendrá esa verdad y se podrá pasar por el tiempo de angustia, dando evidencia del testimonio de la palabra de Dios. El problema, Claro. pastor, Sí, es cuando la estructura se considera el fin y no el medio para alcanzar el fin. correcto. Cuando la estructura llega a ser un fin, más bien que un medio. Y ese es el peligro que ocurrió a la nación judía. La nación judía, prácticamente la estructura apostató. Todas las sectas judías apostataron. En la iglesia adventista nosotros no tenemos ese tipo de estructura específicamente como la tenían los judíos. Ellos se encerraron en sí mismos. La iglesia adventista es una iglesia que es llamada no para encerrarse en sí misma, sino para alcanzar al mundo, para impartir la luz de los mensajes de los 3 ángeles al mundo. Así que no hay un paralelo preciso y exacto. Y estoy de acuerdo de que la puerta de la gracia, cuando se cierra la puerta de la gracia, la estructura va a desaparecer porque ya no hay razón para tener estructura. Claro, exactamente. La razón de la estructura es compartir el mensaje con toda la gente en todo el mundo, pero cuando se cierra la puerta de la gracia, ya no hay una razón funcional para la estructura. Se cierra la puerta de la gracia y dicho sea de paso, cuando venga la ley dominical, la iglesia va a tener que cerrar sus puertas como organización, porque no se va a poder comprar ni vender. Correcto. No se va a pagar los impuestos. Salarios, nada de eso. No se va a pagar obreros, porque no se va a poder comprar ni vender. Entonces la iglesia va a tener que decir, bueno, hemos cumplido con la misión. La tarea. Ahora hay individuos acá proclamando el fuerte clamor, será un asunto más individual. Y entonces, cuando concluye el fuerte clamor y la lluvia tardía, se cierra la puerta y ya la iglesia como estructura no funciona. Pero ahora necesitamos estructura, ese es el punto. Necesitamos estructura para la iglesia ahora para poder cumplir la misión. Lo que necesitamos es reenfocar a la iglesia en ciertos lugares donde han perdido la visión de la misión, donde han perdido la identidad de la iglesia en gran medida, pero no es un asunto generalizado. Por ejemplo, yo he ido a África. La gente en África está encendida para el Señor. Pero, Claro. Están bautizando miles y miles como nunca. en las Filipinas, en varios países. El problema mayor lo tenemos en los países tales llamados desarrollados. Norteamérica, Australia, Europa. tal vez Europa Occidental, porque algunos países de Europa Oriental está creciendo la obra tremendamente. Parece que donde primero se prende el fuego, Sí. también primero se va apagando. Tristemente, ¿Verdad? ¿no? Sí. La obra empezó en los Estados Unidos y creció una barbaridad. Ahora, si no fuera por la inmigración a los Estados Unidos,
la hubiera prácticamente se hubiera acabado en Norteamérica. Gracias a Dios por los inmigrantes, Sí. porque los inmigrantes han salvado en gran medida a la iglesia en Norteamérica. Si no fuera por los hispanos, por los brasileños, Los por los asiáticos. haitianos, Sí. por los asiáticos, la iglesia estaría en una condición terrible. Ujú. Pero gracias a Dios que Dios trae y Dios manda. Manda mensajeros y Dios también trae misioneros a donde se necesitan. Amén, pastor, que es importante ese punto que usted menciona y hicimos hincapié en esto, ¿no? La iglesia, la estructura eclesiástica, Dios la dio por un propósito y ese propósito no se ha perdido todavía y tiene un propósito específico hasta un punto en el cual vemos que el mismo sistema del mundo va a impedir que esa estructura siga como tal. Por eso, mientras llega ese punto, es muy clara la prueba inspirada y la palabra de Dios de que no hay necesidad ni ningún tipo de luz en levantar sistemas eclesiásticos paralelos. O sea, Dios nos llama a hacer ministerios, ya sea de salud, de educación, de compartir el evangelio, pero no a crear iglesias paralelas a la iglesia adventista. Ahí es el problema y tristemente para muchas personas se presentan estos textos de una forma en la cual da la apariencia de que es prudente levantar una iglesia paralela, un grupo aparte, un grupo que tenga su propia identidad, por decirlo así, pero no están mirando a la luz de la Biblia que eso no es lo que Dios nos ha llamado a hacer en este tiempo. Y creo que es importante hacer hincapié en eso. Ahora, si yo pudiera mencionar algo, porque tenemos varias preguntas que están en la misma línea. Sí. Quiere decir que en los siguientes programas vamos a seguir hablando un poco más de esto. Sí. Pero por ejemplo, este ministerio que nosotros representamos, Sí. el Ministerio Secretos Revelados, nosotros no recibimos financiación de la denominación. Nosotros somos de sostén propio. Claro. Y nosotros estamos perfectamente aliados con la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Uh-huh. No somos parte de la organización, pero trabajamos en pro de la organización. Claro. Y hay muchos ministerios que son así, ministerios de apoyo a la Iglesia. Uh-huh. Pero hay también ministerios disidentes Uh-huh. que hablan mal independientes. de la Iglesia, que hablan mal de los dirigentes de la Iglesia. Y en realidad eso no remedia nada en la Iglesia. Sí. Hablar mal de los dirigentes y hablar mal de la iglesia no beneficia a la iglesia. Ahora, cuando hay cosas que se necesitan rectificar en la iglesia, hay que seguir los canales regulares, hablar con la persona, tratar de razonar, pero no salir corriendo. Claro. Y por ende, uno puede avanzar en pro de la verdad y en pro de lo correcto, presentando lo que es correcto. O sea, si usted ve que en su iglesia, en su comunidad, en su asociación, unión, hay problemas, la forma más eficaz de ayudar es presentando la verdad y no sacando los trapos sucios del sol, por decirlo así, ¿no? Le quiero decir desde que a veces la gente que se enfoca en hablar mal de la gente, se enfoca en eso, porque eso como que apela a las personas, pero no está realmente exaltando la verdad. Y es mejor presentar la verdad, hablar con amor, como usted mencionaba, el método siendo el método de Cristo, para que pueda haber un despertar y un reavivamiento en la iglesia y no buscar traer simplemente discordia y desunión. Último pensamiento. Cuando el Señor Jesús Sí. reprendió a los escribas y fariseos en Mateo 23, la hermana White dice que fue con lágrimas en sus ojos. Sí, No dijo, hipócritas, no dijo eso, sí, sino que habló de una forma suave llorando. así es. Pastor Manrique. De la misma manera como algunos en el tiempo de Jesús rechazaron las verdades de Dios, rechazaron a Cristo, y por esa razón Jesús les dice, vuestra casa os he dejado desierta. De la misma manera, al final del tiempo, cuando se cierre el tiempo de gracia, muchos no podrán alcanzar salvación porque han rechazado el mensaje. Nosotros tenemos la responsabilidad de predicar al mundo con fuerza el mensaje de los 3 ángeles. Amén. Pero muchos lo van a rechazar. Ellos le tendrán que dar cuenta a Dios. Amén. Bueno, queremos agradecerles por su participación, por estar con nosotros. Agradecemos también por sus contribuciones, sus oraciones y que Dios los siga bendiciendo en nuestro deseo y oración.